El camino, según los folletos de aquel año, era una ruta escénica tranquila, con paisajes únicos del norte de México. Lo que nunca mencionaron es que esos paisajes podían volverse demasiado familiares. A finales de 1978, 4 turistas, 2 mexicanos y 2 estadounidenses, decidieron tomar esa carretera antes de atardecer, confiando en que llegarían a un pequeño pueblo recomendado por el guía local. Aún no existía GPS, y los mapas gratuitos ofrecidos en las gasolineras parecían suficientes para un viaje sencillo. La carretera era hermosa, sin duda, colinas tibias bajo un cielo limpio, matorrales secos moviéndose con el viento, una luz naranja envolviendo todo con calma. El aire olía a tierra caliente, y el motor del vehículo parecía respirar de manera estable, como si también disfrutara del paisaje. Pero lo que comenzó como un trayecto sereno pronto se convirtió en una inquietud silenciosa. Los mismos acantilados parecían repetirse, las mismas cercas viejas aparecían a los lados del camino, y una roca con forma de cabeza inclinada se mostraba una y otra vez, como un punto muerto en un reloj detenido. Al principio bromearon. Era normal que las carreteras del norte fueran parecidas, dijeron. No era más que sugestión, insistieron. Pero con cada curva, cada kilómetro sin señal de aldeas, la confianza se volvió duda. La tarde comenzó a desvanecerse detrás de la sierra, y la carretera, en lugar de avanzar hacia un destino, parecía extenderse como un hilo interminable, cosido a un horizonte inalterable. Fue entonces cuando descubrieron que los mapas gratuitos eran idénticos a lo que estaban viviendo. Pocas líneas, muchos vacíos, y aquel tramo marcado con tinta verde como ruta escénica recomendada. Nada más. Ninguna indicación del pueblo prometido. Ninguna nota, ninguna advertencia, como si la carretera solo quisiera ser vista, no atravesada. Cuando una segunda señal oxidada volvió a aparecer, con las mismas letras desgastadas, intuyeron algo que no se atrevieron a decir en voz alta. No estaban regresando al mismo lugar. Era el camino el que los estaba devolviendo a sí mismos. No sabían todavía que, a cierta velocidad, la repetición se convierte en prisión. No suelo recordar con claridad cada viaje que hice durante los años 70. Algunos se confunden con otros, como si la juventud hubiera sido un solo camino acelerado. Pero hay un trayecto, uno solo, que nunca pude olvidar. No por lo que vimos, sino porque lo que repetía parecía observarnos, casi insistir en quedarse con nosotros. A veces pienso que esa carretera no terminaba en Chihuahua. Creo que aún sigue dentro de mi memoria, conservada como un túnel sin salida. En 1978 decidimos viajar sin prisa. Yo era joven, tenía poco dinero y demasiadas ganas de conocer el norte del país. Nos dijeron, con naturalidad, que tomáramos aquella ruta turística. Es tranquila, panorámica, segura, insistió el hombre que nos entregó el mapa en la gasolinera. Nadie nos obligaba a seguirla, pero la recomendación sonaba tan casual que parecía confiable, casi inevitable. No sabíamos que esa carretera había sido destacada en folletos de ese mismo año. Tampoco sabíamos que no tenía señal de ningún pueblo cercano. Lo único que escuchamos fue: «Tomen este camino. El paisaje vale la pena». Ese pensamiento ingenuo nos pareció suficiente para avanzar sin cuestionar. ¿Quién duda de un folleto? ¿Quién sospecha de un paisaje bonito? Pero a veces la hermosura es una advertencia disfrazada, un truco que se repite para que uno crea estar avanzando. Cuando el camino parece perfecto, quizá ya te atrapó antes de notarlo. Aquel día de 1978 no comenzó como una historia de miedo. Comenzó como una vista agradable bajo un cielo claro. Solo después entendí que no todos los viajes buscan un destino. Algunos solo quieren que los recorras una y otra vez, sin permitirte bajar, sin dejarte regresar. Ese trayecto, esa carretera, aún parece seguir en marcha cuando cierro los ojos.
A veces incluso despierto con la sensación de que todavía estoy conduciendo. Antes de continuar, ¿desde qué país y ciudad estás escuchando este relato? Nos encanta saber hasta dónde están llegando estas historias y quién las acompaña desde lugares tan distintos de nuestro México. Si te gustan los relatos que envuelven a México, sus carreteras solitarias, sus ruinas, sus regiones olvidadas, déjanos tu like y suscríbete. Nunca fui quien conducía en los viajes. Me gustaba mirar por la ventana como si el camino fuese una película en movimiento. Y aquel día no fue diferente. Íbamos en el coche de Eduardo, mi amigo desde la escuela. Él parecía orgulloso de manejar, como si cada kilómetro le perteneciera. Yo iba en el asiento delantero, con el brazo apoyado en la ventanilla abierta, dejando que el aire seco de Chihuahua me adormeciera un poco la piel. Detrás de nosotros venían Karen y Michael, una pareja de estadounidenses que conocimos durante nuestra estancia en la ciudad. Los dos querían conocer un pequeño pueblo recomendado por lugareños, y la ruta turística parecía la forma más fácil de llegar. La carretera comenzó recta, limpia, sin tráfico, con cerros abultados a lo lejos, como si alguien hubiera empujado la tierra hacia arriba con las manos. Todo estaba bañado por un sol que no quemaba, solo iluminaba con calma. Eduardo encendió la radio y una voz apenas audible salió de los altavoces, distorsionada por la mala señal. No era música, sino comentarios aleatorios, como si alguien hablara desde muy lejos. Michael bromeó, diciendo que aquello sonaba como si alguien estuviera intentando comunicarse desde otra época. Nos reímos, no por el chiste, sino por lo absurdo del sonido. Al cabo de unos 10 minutos pasamos frente a una señal. Estaba oxidada, pero se podía leer claramente. Ruta escénica turística, tramo 1978. Karen tomó una foto, encantada por el detalle histórico. «Parece nueva, pero vieja al mismo tiempo», dijo. No entendí su comentario, pero la frase quedó flotando en el coche como el olor a gasolina que entraba por la ventana. Después de esa señal, avanzamos hacia la primera curva del camino. Una curva larga, suave e inclinada, que bordeaba un pequeño barranco cubierto de arbustos amarillentos. Apenas la terminamos, noté algo que no mencioné de inmediato. La luz del sol parecía regresar a la misma posición, como si la curva no nos hubiera movido. El cielo parecía fijo, inmóvil, con nubes delgadas paralizadas en el mismo sitio. Eduardo no lo notó. Michael tampoco. Karen tomó otra foto. Yo solo pensé que era coincidencia. Una coincidencia bonita. A veces el paisaje puede repetirse sin intención, y uno no debería buscar un motivo. Pero esa idea, esa explicación tranquila, solo funcionó la primera vez que la pasamos, porque no sabía que pronto volveríamos a ver la misma curva, con la misma señal oxidada, y con una luz exactamente igual, como si el camino solo permitiera que avanzáramos dentro de un círculo perfecto. Pasamos la curva completa, y la carretera volvió a hacerse recta, larga, con los mismos cerros inmóviles decorando el horizonte. Eduardo dijo algo sobre llegar antes del anochecer, y yo asentí mientras observaba el cielo, que seguía con el mismo color naranja deslavado. Michael preguntó si faltaba mucho para el pueblo, y yo respondí con una tranquilidad que no sentía del todo. Debe estar cerca. No sabía por qué lo dije, solo parecía lógico creerlo. Una ruta turística debería conducir a algún lado. Luego vimos otra señal oxidada, o eso creí. Karen levantó la cámara sin pensarlo, como si la foto fuera una repetición automática. Yo miré de reojo y sentí una punzada leve en el estómago, una duda apenas perceptible. La señal decía exactamente lo mismo. Ruta escénica turística, tramo 1978. Las letras desgastadas tenían los mismos huecos de óxido, como si fueran cicatrices copiadas. Pero pensé, no la estoy recordando bien, debió haber otra igual. La carretera era larga, quizá tenía varias señales iguales. Los gobiernos suelen reciclar ideas, no era algo extraño. Al tomar la siguiente curva, me quedé mirando el borde del barranco, como si así pudiera comprobar que estábamos avanzando hacia un paisaje distinto. Pero el barranco era el mismo. La roca con forma de cabeza inclinada seguía en el mismo ángulo.
con una grieta del mismo tamaño cruzándole la mejilla. Parecía un rostro cansado, parecía un gesto repetido. No quise sonar nervioso. No quería contagiar preocupación a nadie, ni a mí mismo. Así que ignoré la coincidencia y cerré la ventanilla un poco, como si el cristal pudiera separarme del paisaje. Pasaron unos minutos y la carretera volvió a ser recta. Eduardo comentó que el coche parecía andar más ligero. Dijo que manejar allí era como deslizarse. Yo respondí que tal vez el camino estaba muy bien conservado, pero mi voz sonó poco firme. No dije nada más, solo miré la carretera, esperando que la próxima señal fuera diferente. Esperando un pueblo, una curva nueva, un cambio mínimo. Algo que confirmara que avanzar significa ir hacia otro lugar. Yo todavía pensaba que todo tenía explicación. Aún era curioso. Todavía no había entendido que la curiosidad, en algunos caminos, es la forma más lenta de quedar atrapado. La carretera seguía tan limpia que parecía recién inaugurada, como si no hubiera sido usada desde que los folletos la anunciaron. Eduardo sonrió al notar que el coche avanzaba con poca resistencia, como si alguien hubiera pulido el camino para que pudiéramos deslizarlo. Yo le pregunté qué tan lleno estaba el tanque cuando salimos de la ciudad, y él respondió con seguridad: medio, suficiente para llegar de sobra. Asentí, sin darle importancia. Después de media hora más, Eduardo comentó algo que debía haber sonado tranquilizador, pero que me dejó pensando. Parece que no baja el nivel de gasolina. Miré el marcador. La aguja seguía justo arriba de la mitad, como si el coche no hubiera recorrido casi nada. Pensé que los caminos rectos reducían el consumo, pero eso no explicaba que no bajara ni un milímetro. Karen sugirió que el auto era eficiente, y Michael añadió que los caminos mexicanos podían ser milagrosos cuando se trataba de ahorrar gasolina. Todos rieron. Yo también. Pero el silencio después de la risa fue más pesado que el sonido de la carretera. Fue entonces cuando noté otro detalle. No habíamos cruzado con ningún carro. No hacia nosotros, no detrás, no en dirección contraria. Ni motocicletas, ni camiones, ni siquiera un tráiler viejo con polvo. Nada. Como si aquella carretera hubiera sido reservada exclusivamente para nosotros. No era domingo, no era madrugada, no era hora de tráfico nulo. Era pleno 1978 en un camino turístico, destacado en mapas y folletos. Sin embargo, parecía abandonado por el resto del mundo. ¿Eduardo bromeó? Parece que somos los primeros en estrenarla. La frase quedó flotando, como si el viento no quisiera llevársela. Yo miré por la ventana otra vez, esperando una señal, un ruido, cualquier prueba de que existía alguien más recorriendo el mismo tramo. Pero solo encontramos el mismo horizonte repetido, extendiéndose como una copia exacta del anterior. No había desgaste en la carretera, no había autos estacionados, no había huellas de llantas, y aún así el asfalto estaba perfectamente liso, como si alguien lo mantuviera todos los días para un tránsito que nunca llegó. Cuando pasamos por tercera vez, junto a la curva larga, volví a fijarme en el barranco. No buscaba nada en particular. Solo quería confirmar que seguíamos avanzando, que había algo nuevo esperándonos después de la próxima recta. Miré hacia abajo y, entre los arbustos secos, volví a ver esa roca inclinada que parecía tener forma de cabeza. No era una semejanza tan clara como para llamar la atención de cualquiera, pero algo la hacía reconocible, una grieta delgada y curva que recorría su superficie como una ceja hundida. La primera vez que la vi, pensé que era una coincidencia. La segunda vez, creí haberla imaginado. Pero ahora, viendo esa grieta idéntica, con el mismo trazo curvado, me sentí como si la roca estuviera esperando que yo la notara realmente. No tenía un símbolo tallado, no era una marca humana. Era natural, una simple fractura en la piedra. Sin embargo, esa grieta parecía tener intención, un gesto sutil repetido con paciencia. Karen asomó su cabeza entre los asientos delanteros, mirando por la ventana. No dijo nada. Solo tomó una foto más,
como si la cámara pudiera captar algo que nosotros aún no sabíamos cómo interpretar. Eduardo rió, diciendo que esa roca era como un personaje recurrente en la carretera. Michael añadió que quizá era una señal para no volver. La risa fue breve, fácil, infantil. Nadie creía lo que decía, ni ellos mismos. La carretera siguió recta durante unos minutos más. El sol permaneció igual, con un brillo fijo que no marcaba el paso del tiempo. El marcador de gasolina seguía detenido, como si el auto hubiera entrado en un estado de eternidad técnica. El aire que entraba por la ventana no era ni más frío ni más caliente, inmutable. Parecía el mismo aire, como si lo estuviéramos respirando una y otra vez. Solo entonces, al mirar por el espejo retrovisor, noté algo que no quise comentar. La roca inclinada no solo se repetía. Parecía estar cada vez más visible, como si se acercara ligeramente a la carretera. No era real, pensé. No podía ser real. Las rocas no se mueven. Pero la grieta sí parecía mirarme. No sé en qué momento el viaje comenzó a sentirse demasiado silencioso. No era incomodidad, solo una calma excesiva, como si la carretera hubiese sido diseñada para que no necesitáramos hablar. Eduardo seguía conduciendo con una serenidad casi mecánica, moviendo el volante con movimientos suaves, apenas perceptibles. La recta se estiraba frente a nosotros con una perfección que resultaba extraña, una línea limpia, sin grietas, sin baches, sin marcas de uso. Miquel comentó que quizá no habíamos tomado la curva que creíamos haber tomado. Dijo que los desiertos podían engañar la vista, que las formas se repetían naturalmente. Yo quise creer eso. Me aferré a la lógica como quien sostiene aire con las manos. Pero al mirar hacia el barranco, busqué la roca con la grieta curva, esperando que no estuviera ahí. Sin embargo, estaba. La forma de ceja parecía aún más marcada, como si definiera un gesto cansado, o peor, como si nos reconociera. Karen no dijo nada esta vez, no tomó fotos, solo observó, con la respiración contenida, como si estuviera presenciando algo que prefería no nombrar. Su silencio hizo que yo quisiera hablar, pero no sabía qué preguntar. ¿Cómo se cuestiona el paisaje? ¿Cómo se acusa a una carretera de repetirse? Decidí mirar hacia atrás para asegurarme de que no era imaginación. La roca seguía visible desde el retrovisor, inmóvil, pero la grieta parecía más amplia, como si se hubiera desgarrado un poco más. Podía estar recordando mal. Podía ser el ángulo. Podía ser cualquier cosa. La curiosidad, sin embargo, comenzó a sentirse como una cuerda fina en mi garganta, incómoda, pero no mortal. Todavía. Entonces Eduardo soltó una frase que intentó sonar cómica, pero solo sirvió para fijarse en mi memoria. Si esto sigue así, vamos a conocer este paisaje mejor que nuestra casa. La risa que debía seguir nunca llegó. Solo el viento entró, igual que antes, igual exactamente que antes. Un viento sin variación, sin fuerza, sin cambio, como si también se estuviera repitiendo. Eduardo siempre había sido un conductor de esos que piden confirmación para todo. Incluso cuando tomábamos rutas simples en la ciudad, siempre preguntaba, ¿aquí a la derecha? ¿O sigo por esta avenida? Esa costumbre era una broma entre nosotros desde hacía años. Por eso no noté de inmediato el cambio. Solo lo vi cuando dejó de mirar el mapa doblado en mi regazo, como si ya no fuera necesario consultarlo. En algún momento, su brazo se volvió automático. El volante parecía moverse solo bajo sus manos. No preguntó si debía seguir recto, no preguntó si debíamos detenernos en algún punto. Se limitó a conducir con la mirada fija, serena, sin indicios de cansancio. No parecía preocupado, no parecía confundido. Conducía con la certeza extraña de quien sabe que no hay alternativas. Yo intenté ofrecer sugerencias. Abrí el mapa, lo estiré sobre mis piernas y dije que tal vez deberíamos detenernos para verificar si estábamos pasando por el mismo tramo. Eduardo no respondió.
Solo frunció los labios con un gesto leve, como si estuviera escuchando algo más importante que mis palabras. Por un momento, pensé que no había escuchado nada de lo que dije, que el motor se había vuelto más ruidoso. Pero el motor no rugía, no vibraba, apenas sonaba. Era un ronroneo tenue, perfecto, constante. Karen miraba por la ventana con una expresión tranquila, pero algo en su quietud me inquietó más que el comportamiento de Eduardo. No estaba aburrida, no estaba ansiosa, solo observaba, como si aceptara que el camino debía continuar. Miquel, por su parte, intentaba conversar sobre la calidad del asfalto, hablando de técnicas de pavimentación, como si el conocimiento pudiera justificar lo que ocurría. Yo repetí mi sugerencia de detenernos. Esta vez, Eduardo respondió, aunque sin mirarme: ¿detenernos dónde? La pregunta no era sarcástica, era lógica. No había nada en el camino que ofreciera la posibilidad de parar. Ningún espacio ancho, ninguna salida, ninguna área de descanso. La carretera era tan estrecha en sus márgenes que parecía hecha solo para avanzar. Y cuando volví a mirar por la ventana, ya no dudé. La piedra con la grieta inclinada ahora estaba más cerca del borde del asfalto, como si el camino la hubiera empujado hacia nosotros. Y Eduardo, sin que nadie lo pidiera, aceleró apenas un poco, como quien responde a un llamado silencioso. Intenté relajarme apoyando el codo contra la puerta, como si esa postura pudiera convencer a mi mente de que todo era normal. Abrí el mapa otra vez, más para sentir que estábamos en control que para leerlo realmente. Era un mapa sencillo, gratuito, con marcas de rutas turísticas y pequeños puntos rojos donde se ubicaban pueblos. Yo solo necesitaba ver uno de esos puntos, una señal mínima de que teníamos un destino fijo. Pero algo en el papel había cambiado. No era una impresión clara y nítida, como cuando lo recibimos. Ahora, varias líneas verdes, las que representaban rutas secundarias, estaban difusas, como si hubieran sido arrastradas por agua. Froté con los dedos pensando que tal vez la humedad de mi mano las había manchado. Pero el papel estaba seco. El borrón no era nuevo, pero tampoco estaba ahí cuando salimos de la gasolinera. Eduardo miró fugazmente el mapa, solo para responder a mi silencio. No hace falta eso, sigamos adelante. Lo dijo sin dureza, pero sin pensar, como quien repite algo que escuchó sin entenderlo del todo. Yo quise insistir, pero el mapa parecía menos confiable cuanto más lo observaba. Los nombres de los pueblos estaban parcialmente borrados, como si alguien los hubiera tachado con una goma invisible. Algunas letras estaban ahí, pero faltaban otras, como si el papel no hubiera terminado de imprimirlas. Miquel intentó explicar que los mapas gratuitos eran de mala calidad, que la tinta barata se corría con facilidad. Era una justificación razonable, pero una frase se asomó en mi mente. ¿Por qué justo en las rutas alternativas? Las carreteras principales estaban claras, pero cualquier camino que desviara de la ruta escénica parecía desvanecerse, como si no estuviera permitido pensar en otra opción. Doblé el mapa lentamente, respirando con cautela, intentando recordar dónde había visto esa sensación antes. La de tener una herramienta útil, que al observarla demasiado se vuelve inútil. Cuando levanté la mirada, el horizonte era el mismo, la carretera idéntica, y la piedra inclinada allá a lo lejos parecía haberse movido un poco más hacia el borde del asfalto. No dije nada. Guardé el mapa. Sentí que consultarlo otra vez sería como tratar de salir de un sueño, usando el sueño mismo. La curiosidad comenzaba a ceder, pero aún no era miedo. Era algo más lento. La sospecha. El paisaje debería haber estado lleno de vida. Las colinas, aunque secas, siempre guardaban el sonido de insectos escondidos, de aves cruzando el cielo, de algún animal pequeño moviéndose entre los arbustos. Siempre había algo, siempre, pero en algún punto de ese tramo interminable, la carretera comenzó a sentirse como un corredor vacío. No lo noté al principio. Tal vez mi mente se había acostumbrado
al ruido suave del viento que entraba por la ventana. O tal vez esperaba que el silencio fuera parte del viaje, como si hubiese sido un descanso natural después de tantas horas en la carretera. Pero cuando Karen bajó la ventanilla para tomar una foto de las colinas, noté la ausencia exacta de algo que siempre estuvo ahí. No había un solo insecto pegado contra el vidrio. No había mosquitos, moscas, ni siquiera el zumbido de algo pequeño, nada. Michael intentó justificarlo de inmediato, como si su mente hubiera estado esperando una oportunidad para explicar la normalidad de lo extraño. Las temperaturas secas pueden hacer que los insectos se escondan. Era posible, podía ser cierto, pero su voz sonaba ansiosa, como si la explicación fuese más para él que para nosotros. Mientras hablaba, Karen retiró la cámara lentamente. No había nada que fotografiar. El paisaje era hermoso, pero parecía muerto, estático, como si hubiera sido conservado para permanecer así. Eduardo no dijo nada. Solo siguió conduciendo sin mirar a los lados, con la vista fija al frente. Parecía cual pianista repitiendo una melodía conocida, moviendo el volante con precisión exacta. Yo abrí la ventana del todo buscando un rastro de vida, un pájaro, un ruido lejano. Lo que encontré fue el viento entrando vacío, sin polvo, sin olor, sin variación alguna. Como si ni siquiera viajara desde afuera, sino que fuese el mismo aire reciclado, repitiéndose. Fue ahí cuando comprendí lo que me incomodaba. No era silencio, era la repetición del silencio. Como si el mundo alrededor de nosotros hubiera sido fabricado en una sola copia y puesto a reproducirse. Esperé escuchar algo, cualquier cosa, incluso el canto de un ave, pero nada llegó. Y ese nada, por primera vez, me pareció un mensaje. Habíamos recorrido tanto que el asiento comenzó a calentar mis piernas, no por la duración del viaje, sino por la insistencia del camino. Miré el velocímetro por costumbre, luego el marcador del kilometraje. Era un gesto automático, casi infantil, como quien revisa la hora sin tener una cita. Pero algo no encajaba. No sabía cuánto habíamos avanzado. No había referencia alguna para compararlo. Eduardo, que antes celebraba cada tramo superado, ya no comentaba nada sobre el tiempo ni la distancia. Conducía como si el trayecto fuera infinito, o peor, irrelevante. Yo quise volver a preguntar cuánto faltaba para el pueblo, pero la pregunta ya no tenía sentido. ¿Faltar a dónde? El mapa era inútil, las señales eran repeticiones, y el horizonte era una foto que no dejaba de mostrarse. Revisé el contador de kilómetros con más atención. El número había aumentado, sí, pero no era posible relacionarlo con el paisaje. 30 kilómetros, 50, 100, podría haber sido el doble o la mitad. No importaba. La distancia había perdido su propósito. Era un número sin peso, un cálculo sin medida, como si el camino solo quisiera simular avance, haciéndonos creer que seguir era progresar. Michael mencionó que la luz del sol seguía igual. Karen no lo negó. Eduardo no respondió. El silencio entre nosotros se había vuelto un espacio recto también, sin curvas, sin sobresaltos. Un silencio igual al paisaje, liso, repetido, sin posibilidad de cambio. Y yo, sin querer admitirlo, sentí que no podría recordar cuántos minutos llevaba mirando la misma colina. Me quedé observando el odómetro. Los números avanzaban con lentitud constante, como un reloj que solo sabe sumar. Pero, ¿sumar qué? Pensé en la idea de distancia, en el concepto de viaje. La carretera no quería llevarnos a un lugar, solo quería que la recorriéramos, como si el movimiento fuera suficiente, como si avanzar fuera su único objetivo. No había destino, solo tránsito. En ese instante entendí algo sencillo y aterrador. Estábamos acumulando kilómetros, pero no estábamos yendo a ningún lado. No tuve un motivo claro, no era miedo, ni urgencia, ni siquiera una sospecha fuerte. Fue algo más simple. De repente sentí que necesitaba detener el coche para respirar.
Era una necesidad física, casi como si mis pulmones quisieran demostrarse a sí mismos que el aire seguía siendo real. Me incliné hacia Eduardo y dije con suavidad: «Oye, ¿por qué no paramos un momento?». No hubo respuesta inmediata. Él siguió con las manos en el volante mirando recto, como si las palabras no estuvieran dirigidas a él. Repetí, más tranquilo aún, intentando convertirlo en una sugerencia casual. «Solo un momento, para estirar las piernas». En otro viaje, Eduardo habría frenado sin pensar. Le gustaba detenerse a observar paisajes. Era de los que sacaban fotos a piedras con forma de animales y nubes peculiares. Pero esta vez ni siquiera parpadeó. Solo dijo: «No hay dónde parar». Su voz no fue dura ni molesta. Fue objetiva, como si la pregunta no tuviera sentido. Y cuando miré por la ventana, entendí lo que quería decir. No había arcén, ni un espacio ancho, ni una desviación. La orilla del camino era demasiado estrecha, y más allá solo había colinas inmóviles, sin senderos, sin tierra suelta, sin huellas. La carretera parecía un túnel sin paredes, apenas lo necesario para avanzar. Quise insistir, abrí la boca, pero algo me detuvo. La forma en que Eduardo movió el volante con disciplina automática, casi militar. No estaba ignorando mi pedido. Era como si el camino no le diera opción, como si detenerse no fuera una decisión posible para quien lo conducía. Una carretera turística que no permitía turismo. Una ruta escénica que no aceptaba miradas detenidas. Respiré hondo, fingiendo tranquilidad. Me volví hacia el asiento trasero. Karen seguía mirando hacia los cerros, con la ventana baja, los ojos tranquilos. Michael acariciaba la cámara sin usarla, como si tuviera miedo de captar algo que no debería repetirse. Y entonces me di cuenta. Quería parar en un lugar que ya no existía para nosotros. No supe en qué momento dejé de mirar el paisaje y empecé a observar a Eduardo. Tal vez fue después de intentar detener el coche, o quizá cuando el mapa comenzó a borrarse sin explicación. La verdad es que no lo recuerdo con exactitud. Lo único que sí puedo afirmar es lo siguiente: en algún punto me di cuenta de que Eduardo casi no parpadeaba. No era una rigidez total. Sus ojos no estaban abiertos de manera exagerada ni forzada. Simplemente se mantenían atentos, inmóviles, sin la distracción natural de cerrar los párpados cada cierto tiempo, como si no necesitara lubricarlos, como si el viento seco de la carretera no pudiera irritarlos. A veces llegaba a parpadear, pero el gesto era tan raro y lento que parecía más un recordatorio mecánico que una necesidad humana. Le hablé, aunque no tenía nada particular que decirle. Pregunté si estaba cansado, si necesitaba que yo tomara el volante un rato. Eduardo negó con la cabeza, pero sin mirar hacia mí. Sus manos siguieron moviéndose con suavidad, como si la carretera le estuviera indicando el camino con una precisión invisible. Parecía cómodo, casi en paz. Esa tranquilidad me generó inquietud. Michael decía cosas, pero ya no registraba sus palabras. Karen cerró un poco la ventanilla, como si el aire ya no fuera agradable. Yo solo podía concentrarme en ese detalle insignificante que nadie hubiera notado en circunstancias normales. Los ojos de Eduardo estaban demasiado abiertos, demasiado atentos, demasiado entregados a la carretera. Durante un segundo, sentí que si él parpadeaba, aunque fuera una vez más, el coche podría detenerse, o tal vez desviarse. Era como si la conducción dependiera de su mirada constante, como si la carretera necesitara que alguien la observase para seguir existiendo. No sé por qué pensé eso, no era lógico, pero lo sentí, y esa sensación no debería haber existido. Me quedé contemplando sus ojos fijos, y entonces me di cuenta de algo todavía más perturbador. La luz del paisaje se reflejaba en ellos de la misma forma en que se reflejaba en el parabrisas, sin variación, sin cambio de tono. Era como si el paisaje y la mirada compartieran la misma luz,
el mismo tiempo detenido. Eduardo condujo unos metros más y, sin parpadear, soltó una frase que cuestionó la poca lógica que aún quedaba en mí. «Me gusta esta carretera». No lo dijo como una opinión, lo dijo como si fuera inevitable. Intenté disimular mi incomodidad y volví a sugerir que bajáramos la velocidad. No dije «detente», porque esa palabra ya parecía fuera de lugar, imposible de pronunciar con convicción. Solo murmuré, «tal vez más despacio». Eduardo obedeció, o al menos eso pensé. Movió ligeramente el pie, como si el acto de frenar necesitara un permiso silencioso. El coche respondió con suavidad, pero algo más cambió a nuestro alrededor. La carretera se volvió más estrecha, no en un movimiento notorio, sino en una contracción lenta, imperceptible, como si el asfalto respirara. Creí que era una ilusión. Me froté los ojos, buscando una explicación lógica, pero el borde del camino, que antes parecía dejar un pequeño espacio a los costados, ahora estaba casi rozando las llantas. Karen se inclinó hacia la ventana y murmuró, «No había tantas piedras antes, ¿o sí?» Miré el barranco. Las rocas parecían acumularse, acercarse, no que hubieran crecido de tamaño, sino que su presencia ocupaba más espacio visual, como si la carretera se hubiera comprimido contra ellas. Eduardo frunció el ceño, apenas, y volvió a acelerar un poco. Entonces, sin esfuerzo, la carretera recobró su anchura. Nadie comentó lo evidente, pero yo, sin querer, hice una prueba. «Un poco más despacio», repetí. Eduardo redujo la velocidad y, otra vez, el camino se estrechó, como un tubo que se contrae alrededor de un líquido. El coche se vio obligado a mantener una alineación perfecta, milimétrica. No había lugar para error, ni para duda. Eduardo respiró hondo y, sin mirarnos, volvió a acelerar. Y la carretera volvió a abrirse. En ese momento ya no lo pensé como coincidencia, no lo pensé como teoría física. Simplemente acepté lo que estaba frente a mí. El camino permitía moverse, pero no detenerse. La carretera parecía tener voluntad propia, una intención: seguir, seguir siempre, seguir, aunque no hubiera a dónde llegar. Eduardo, sin parpadear, lo dijo como si confesara un secreto que no era suyo. «¿No quiere que vayamos más lento?» No recuerdo cuándo dejé de hablar. Ni siquiera puedo decir si seguí pensando. La carretera avanzaba, y nosotros con ella, como si el movimiento ya no perteneciera al cuerpo, sino a la voluntad del camino. Eduardo tenía los ojos fijos. Karen respiraba en silencio. Michael apoyó la cabeza contra el vidrio, dejando que el reflejo del sol inmóvil cubriera su rostro. El marcador de gasolina seguía donde lo habíamos visto por primera vez, como si no hubiera pasado el tiempo, o como si el motor ya no necesitara consumir nada para moverse. El odómetro, en cambio, sumaba cifras, una detrás de otra, sin destino alguno. No sabía si eran kilómetros o solamente números. Intenté recordar la gasolinera, el rostro del hombre que nos había entregado el mapa, la voz con que nos recomendó la ruta, pero la imagen era vaga, borrosa, como el propio mapa que ahora guardaba en mi bolsillo. Un papel inútil, como si hubiese intentado dibujar un lugar que no existe. No quise volver a mirar la piedra con la grieta inclinada, pero sabía que seguía allí, acompañándonos, cada vez más cerca del asfalto, como si fuera parte del camino, como si nos vigilara sin intención de detenernos. No sé si la carretera conducía a un pueblo o a ningún sitio. No sé si quería que llegáramos o solo que siguiéramos. Lo último que recuerdo con claridad fue la sensación de que ya no habíamos sido los primeros en recorrerla. Que otros también siguieron sin detenerse, sin salir jamás. Quizás nadie termina la ruta escénica. Quizás nadie regresa. Quizás el camino solo continúa, copiándose una y otra vez. Después de eso, el silencio se volvió tan largo que ya no pude distinguir si seguíamos avanzando o si la carretera decidió seguir sin nosotros.
Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañar este camino. Déjame saber en los comentarios desde qué país y ciudad escuchas nuestras historias. Tu like y tu suscripción ayudan a que sigamos viajando, a donde el mapa ya no existe.